Bueno, pues ya está aquí el Steam Next Fest y he tenido la suerte de poder jugar a este juegazo, a Temtem Swarm. Es un Survivor muy clásico donde tienes que subir habilidades, conseguir ciertos modificadores. Voy a entrar en profundidad en este juego porque la verdad que me ha costado mucho hacer este vídeo ya que he estado viciando bastante y te quiero comentar todo. También decir que como es la semana de las demos te voy a traer muchísimo contenido al canal, así que te recomiendo suscribirte. Lo primero es que cuando entras al menú te aparece, bueno, lo típico. Y una cosa que sí me gustó mucho es que tienes diferentes misiones por hacer por las que te dan lumas, que son la moneda del juego. Pero esto lo voy a dejar un poco más apartado para ir a lo principal, al gameplay. Cuando empiezas te dan un Temtem, que es el pato. No sé cómo se llama porque hace 1000 que no juego al juego original y soy malísimo con los nombres. Empiezas con él a nivel 1, con la típica habilidad, en este caso era como una especie de tsunami que hace muchísimo daño y lo lanza en una dirección donde cree que está todos los enemigos. Entonces es bastante cómodo porque no tienes que apuntar ni nada de eso. Es un juego bastante sencillo, con unos gráficos muy bonitos y una de las cosas que lo destacan más es que puedes jugarlo en cooperativo con hasta 4 personas. Bueno, aquí tienes que ir subiendo de nivel, explorando un poco el mapa para conseguir diferentes comidas si te quedas con poca vida, diferentes modificadores que hacen que puedas envenenar o quemar a los enemigos, congelarlos o recolectar toda la experiencia que tienes alrededor que no has recogido. Bueno, esto es lo típico de todos los juegos. También tienes 4 habilidades que te puedes subir a tu gusto, que puedes ir consiguiendo a medida que subes de nivel, aparte de mejorarlas y llegado a un punto evolucionarlas. También los modificadores que pueden ser subir el ataque, la armadura, la vida, la regeneración. Y otra cosa que sí me gustó es que han añadido, por ejemplo, había como una especie de capa que lo que hacía es que tenía una muy buena bonificador, que era que aumentaba mucho la experiencia, pero también hacía que toda la experiencia que hubiese alrededor desapareciera tras 10 segundos. Según lo mejorabas, aumentaba muchísimo la experiencia que ganabas, pero también reducía mucho el tiempo que quedaba la experiencia por el mapa, creo que pasaba de 10 a 5. Esto mola mucho porque la verdad que cambia mucho el estilo de juego, que tienes que estar muy pendiente a lo mejor de ir recolectando toda la experiencia que hay alrededor. También es una ranura que no puedes utilizarla a lo mejor para, por ejemplo, la armadura, que a lo mejor te hace falta. Entonces tienes que estar muy pendiente también de esto. Otra de las cosas que, jolín, parece que solo le estoy lamiendo los pies a los creadores, pero otra cosa de las que sí me gustó es que puedes cambiar la habilidad. Si tú a lo mejor te subes 4 habilidades y hay una que no te gusta o no combina muy bien con tu estilo de juego o lo que sea, o simplemente la querías probar, puedes cambiarla en un futuro por otra, ya sea porque a lo mejor quieres evolucionar esa o quieres probarla o lo que sea, pues una vez que completas los 4 huecos puedes cambiar una habilidad por otra que ya tengas anteriormente. Luego, la forma de combatir y la que aparecen los bichos es como todos los juegos, de los más débiles a los más fuertes. A medida que avances y pase el tiempo, aparecerán minibosses, jefes y a partir de los 20 minutos un jefe final. Que a mí la verdad que lo del tiempo me parece muy bien porque 20 minutos me parece una partida está bastante bien. Bueno, aquí estarás viendo las partidas que estuve jugando. En la primera partida, como no sabía jugar, la verdad que lo pasé bastante mal, perdí incluso, pero en la segunda partida es verdad que conseguí terminarla. Una vez que ya la he terminado, pues consigues el dinero, ya sea porque pierdes o ya sea porque acabas el mapa. Con el dinero puedes mejorar las skills de tu personaje, ya sea tanto mejorar su ataque, su armadura, pero también las diferentes habilidades que tiene. Por ejemplo, en este caso, mejora el tsunami, porque es la habilidad principal del Temtem, y que aparte que hace más daño, también puede bajar cooldowns. Y otra de las cosas es que después de esa partida estuve jugando otra más. En esa tenía una misión de que tenía que proteger un huevo que había conseguido tras la primera misión, que después de ese huevo de protegerlo, te dan otro Temtem, que era, bueno, no sé cómo se llama, este que estás viendo en pantalla. Este estuve jugando un poco, estuve viendo las habilidades. Una vez que lo consigues, te dan dinero para que mejores un poco la primera parte de tu Temtem y ir a la primera misión. Y la verdad es que me gusta porque sus skills, aparte que tenga habilidades diferentes, también la forma de mejorarlo es completamente diferente, por lo que aparte de cambiar las habilidades que puede conseguir cada Temtem, jugar con tus amigos, uno con cada uno, y hacer combos entre todos, que eso me parece que está increíble, también te centras en un estilo de juego en particular. Después de esta conseguí otro y la verdad el tema de tener que hacer misiones para conseguir Temtem me parece algo añadido que aumenta muchísimo el tiempo de juego y la rejugabilidad de este juego. Es verdad que normalmente siempre vas a tener tu favorito, el que te sea más cómodo, pero como tienes misiones por hacer, aparte de cada Temtem, sino también de cada mapa, de cada logro, desafío y todo eso, pues la verdad es que lo hacen un juego muy completo. Decir que es verdad que es una demo. Todo lo que estáis viendo es de una demo, no es que tuviera yo el juego completo y demás. Se puede ver porque yo no puedo desbloquear el siguiente mapa. Estuve viendo que hay muchísimos mapas, muchísimos Temtem. También decir que si el juego tiene éxito, la gente lo sigue jugando y todo eso, irán añadiendo más contenido, que lo que le añade es muchísima más rejugabilidad a este tipo de juegos, que yo creo que he llegado a un punto, no sé si a vosotros os pasa, porque he jugado al Deep Rock Survivor, también, bueno,
típico Vampire Survivors. Me encantan este tipo de juegos y la verdad que me parecen que son un vicio absoluto. Si te pasa lo mismo, pónmelo en comentarios. Y es un juego que a mí me parece bastante sencillo, bastante cómodo, pero también bastante exigente. Y otra de las cosas que quería comentar del gameplay, te tienes que mover muchísimo por el mapa. Te van apareciendo desafíos a medida que pasa el tiempo. Entonces tienes que llegar a esa zona, completar el desafío, te dan cajas o mejoras. Y otra cosa muy interesante es el tema de las ultis. Cada Temtem tiene un ulti que se carga cada cierto tiempo, que incluso puedes bajar el cooldown de eso. En este caso era como una marejada, matabas y desplazabas a todos los enemigos a tu alrededor. Muy cómodo sobre todo, y si lo vais a jugar os lo recomiendo. Aguantaros el ulti, a no ser que lo veáis en una situación desesperada para los desafíos, porque empujar a todos o derrotar a todos los Temtem que hay a tu alrededor te va a ayudar muchísimo para completarlos. Porque hay muchos también de que a lo mejor son destrozar una estructura que aparece, aguantar un tiempo en un círculo, luego hay misiones también para conseguir las monedas del juego, que la verdad en este sentido es una pequeña pega que le pongo, que consigues muy poco, es un desafío, es verdad que son 15 segundos de desafío, pero consigues muy poco dinero porque cada Temtem que te aparece te da 1. Puedes llegar a acabar el desafío con 30, no es mucho, se consigue más usando desafíos. Decir que bueno, gráficamente lo que estáis viendo es un juego bonito, un juego que bueno, que ya es la misma estética que tenía el juego estilo Pokémon. Te lo recomiendo porque es un juego muy divertido y sobre todo el tema ese de poder jugar con amigos o poder jugarlo en multijugador, que le añade esa capa de ser aún más rejugable, que te lo vas a pasar mejor que jugándolo solo. Lo tienes ahora para conseguir la demo en Steam, así que vete allí, y lo van a sacar, según veo, cuarto trimestre de 2024. La demo está en inglés, pero el juego va a estar en español, así que no te preocupes por ese aspecto.